Y por eso esa segunda parte de nuestro día, de este sábado, es sobre la institucionalidad del catecumenado. Este es un tema entonces grande que a nosotros nos va a ser muy abarcante y que tiene todo un inicio y toda una historia. Por eso le damos la bienvenida entonces al padre Carlos Alberto Restrepo, que es nuestro delegado, que es el que nos va a entronizar y a llevar por este camino del catecumenado hasta podernos abrir nuevamente el oído y decir, qué rico, ya vamos sintiendo que de verdad se va formando todo lo que es un proyecto evangelizador a través de todos esos contenidos. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Bueno, entonces, hermanos, pues sí, así como les acaba de decir Nancy, poco a poco vamos progresando en esto del proyecto evangelizador, misionero y catecumenal unitario. Miren que como si estuviéramos tratando de armar piezas de un rompecabezas para entender esa frase inicial de nuestros encuentros, proyecto evangelizador, misionero y catecumenal unitario, hemos tenido que ir como si estuviéramos desglosando cada una de esas piezas. Evangelizar. Dentro del contexto del proceso evangelizador hemos visto la etapa misionera y en esa etapa misionera vimos que allí hay una etapa inicial humana, que luego viene un interrogante y a propósito de ese interrogante por la persona se hace el primer anuncio del querigma, que es en definitiva el hilo conductor. Pero para que la catequesis no caiga en el riesgo de ser confundida con clases de religión o se encasilla en el paradigma escolar, porque indudablemente es una escuela de iniciación a la vida cristiana, pero no es una escuela de conocimientos meramente académicos, sino que es integral, es mucho más ambiciosa. Hemos tenido también que entender un poquitico sobre lo mistagógico, hemos tenido que entender que entonces la catequesis es iniciadora a la vida cristiana, porque entonces el proyecto evangelizador también incumbe a esto de la iniciación, le incumbe la iniciación cristiana. Hemos tenido que entender qué es iniciación cristiana y lo hemos tratado de acercarnos hoy a ese concepto que también había un catequista que volvía a preguntar, Juan Camilo nos preguntaba, Camilo Teortúa nos preguntaba que entonces la iniciación cristiana es acoger a alguien para que ingrese, sí, y que en e ingresa y se identifica con la comunidad, es por la transmisión de esa enseñanza que le vamos ofreciendo, que ya vimos que es catequética y sacramental, ya que tiene unos ritos y que tiene unos contenidos que no son solamente de cabeza, sino contenidos de saber vivir, de normas, de valores, de ritos, de celebraciones, de sentidos. Y luego ya vamos a hablar, como la segunda parte de nuestro título habla de catecumenal, pues vamos a tener como dos momentos. Hoy un poquitico vamos a tener el primer acercamiento a la institución del catecumenado, porque el catecumenado fue una institución que estuvo al servicio de la iniciación cristiana. De hecho, catecumenado y catequesis tienen una raíz semejante, es la misma raíz. Entonces, el catecumenado era también una institución que estaba al servicio de la iniciación cristiana. Y vemos cómo el Concilio Vaticano II ha pedido que se recupere la institución el catecumenado, que se recupere la institución del catecumenado y que las catequesis sean de inspiración catecumenal. Y por eso, entonces, hoy nos vamos a acercar un poquito a la historia del catecumenado y luego vamos a trabajar en un próximo encuentro ya para concluir. La semana entrante concluiremos los encuentros con las 2 sesiones de la próxima semana. Vamos a hablar sobre cómo la Iglesia ha entendido eso que pidió el Concilio Vaticano II de recuperar la institución del catecumenado, cómo tenemos un ritual que es el ritual de iniciación cristiana de adultos y cómo a través de ese ritual nosotros podemos inspirarnos para realizar las catequesis y luego cerraremos haciendo como un ensamble de toda esta propuesta. Bien, entonces, sin más largas, vámonos al tema que en este momento ya nos compete, que es el catecumenado. Vamos a comenzar diciendo una cosa, vea, el catecumenado nace en el siglo II, se desarrolla en el siglo III,
y en la primera mitad del cuarto, es decir, que entre el siglo III y el IV encontramos como su fortaleza, se transforma en la mitad del siglo IV, mantiene una cierta vitalidad en el siglo V y entra en decadencia hasta desaparecer en los siglos VI y VII. Alguno podrá ya ahí preguntarse, bueno, y si fue una institución que encontró un auge y una fortaleza durante tantos siglos, ¿por qué desaparece? Porque el catecumenado estaba inicialmente pensado para paganos, para personas que no eran cristianas, y era la institución al servicio de personas que se iniciaban para que llegaran a ser cristianos. Pero cuando poco a poco el ambiente se fue haciendo más cristiano, pues entonces ya los cristianos evangelizaban a su prole, y poco a poco fue desapareciendo del horizonte pues el adulto no cristiano, y se fue apareciendo un fenómeno que fue un ambiente de cristianismo más generalizado, un ambiente de cristiandad, podemos decir. Y ese ambiente de cristiandad, pues poco a poco, pues evidenció que ya no era necesaria una institución del catecumenado. ¿Por qué? Porque en las mismas casas y en el mismo ambiente cristiano que estaba, se estaba logrando esa evangelización. Sin embargo, pues desde el Concilio Vaticano II, hacia 1962 en adelante, se ha insistido en la importancia de recuperar esa institución. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos donde ya no podemos hablar de una cristiandad generalizada. Recuerden que fue uno de los presupuestos al momento de evangelizar. No podemos presuponer la cristiandad, que todo el mundo es creyente y que todo el mundo es cristiano, y que todo el mundo cree como creen los cristianos o celebran la fe, y que segundo, han comenzado nuevamente a aparecer adultos que no han sido iniciados a la vida cristiana, adultos que no tienen evangelización, que no son cristianos ni católicos, y han comenzado también a aparecer adultos que, aunque han recibido los sacramentos, no fueron catequizados. Entonces no hay una iniciación. Recuerden lo que les dijo Nancy, que precisamente la iniciación era el equilibrio entre catequesis y sacramentos, y precisamente sin sacramentos no hay iniciación, pero tampoco la mera sacramentalización garantiza que se haya dado la iniciación. Puede que sí, pero no lo garantiza. Es decir, el cristiano está iniciado cuando profesa y vive su fe, y ese es el equilibrio que necesitamos encontrar. Entonces, claro, miren, ahí ya la razón. En el siglo II coge fuerza porque hay muchas personas que no son cristianas, alcanza como su plenitud de su época dorada entre el siglo III y IV, y luego poco a poco, en la medida en que muchas personas se fueron cristianizando, fueron apareciendo fenómenos de pueblos enteros que se cristianizaban, o donde el cristianismo comenzó a ser la religión oficial de ciertos lugares del imperio, entonces fue perdiendo su vitalidad hasta que desapareció. Eso como punto de entrada. ¿Qué es el catecumenado? Entonces vamos a decir que el catecumenado durante los primeros siglos del cristianismo fue una institución pastoral organizada por la Iglesia con un carácter litúrgico, catequético y moral. Fíjense los aspectos que aquí están apareciendo, porque detrás de esos aspectos entonces estamos viendo que las piezas del rompecabezas que poco a poco hemos estado presentando van encontrando armonía. Hemos hablado de lo litúrgico, lo mistagógico, hemos hablado de lo catequético, y acá aparece ya un nuevo elemento, y es el elemento moral. Es decir, un signo importante en la evangelización es la conversión, que es consecuencia de esa evangelización. Entonces el catecumenado fue una institución pastoral organizada por la Iglesia con un carácter litúrgico. Están presentes los elementos celebrativos, rituales, ya lo hemos dicho porque hemos dicho también que como la iniciación necesita ese componente ritual, celebrativo, sacramental, catequético, porque hay una educación para que las personas aprendan a vivir las creencias, los comportamientos y todo lo que da identidad a la condición de ser cristiano, y moral, porque la vida, la experiencia religiosa, la experiencia cristiana, pues se testimonia en la vida.
el ineludible compromiso social del que habla el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium 177. ¿Cuál era la finalidad del catecumenado? La finalidad del catecumenado como institución, es decir, como una realidad pastoral al interior de la iglesia, pues tenía una pretensión y era acoger en la comunidad. Nosotros cristianos acogemos en la comunidad a personas adultas recién convertidas. Esa conversión ahí es inicial, tienen un interés, una inquietud por los cristianos, y durante un cierto tiempo se instruyen, se les educa. Miren que es en el fondo de iniciación cristiana, para que se transforme su fe inicial en una profesión explícita de la fe. Si usted abre su directorio general para la catequesis en el numeral 66, dice que la finalidad de la catequesis es la profesión explícita de la fe en Jesucristo. Entonces, si la profesión explícita de la fe en Jesucristo es la finalidad de la catequesis, nosotros pondríamos que preguntarnos desde ya es si nosotros le apuntamos a eso o pensamos que la finalidad de la catequesis es la celebración del sacramento. La celebración del sacramento tendría que ser expresión de esa profesión explícita de la fe. Pero fíjense el párrafo que tan interesante. ¿Para qué servía el catecumenado en la antigüedad? Para que la comunidad acogiera a personas adultas que se habían inquietado por la fe en Jesucristo, se les instruía durante un cierto tiempo para que esa fe inicial y básica, por esa instrucción de la vida cristiana, se madurara hasta que se volviera profesión explícita de la fe. Creo en Jesucristo. E ingresaran como fieles, empiezan a ser fieles por el sacramento en la comunidad, comenzaran a ser fieles de la iglesia por medio de la celebración sacramental del bautismo y la Eucaristía. En la antigüedad era un solo ministro, el obispo, una sola fecha, una sola celebración en la vigilia pascual, y en el que se recibía, digamos, el sacramento de la iniciación cristiana, que era el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces miren que este párrafo es muy interesante. La finalidad era acoger a la comunidad cristiana, a los adultos que llegaban con inquietud, se les educaba durante un cierto tiempo hasta que profesaran la fe, para que se quedaran en la comunidad, y esta permanencia o este ingreso definitivo en la comunidad, la inserción plena en la comunidad, se celebraba por el sacramento de la iniciación cristiana o por los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces tenemos que decir que el catecumenado estaba formado básicamente por dos realidades, que miren que son las mismas de las que habló ahora Nancy: catequesis y liturgia. La catequesis como el conjunto estructurado de enseñanzas, la sabiduría y el conocimiento de la iglesia, la transmisión de los valores, de los principios, de las creencias, de la fe de la iglesia, de la comunidad, y la liturgia o proceso ascendente de celebraciones. Poco a poco iban participando de las celebraciones de fe o de los ritos que iban culminando en el bautismo y la Eucaristía. Entonces todo estaba al servicio de que una persona llegara entonces a identificarse como cristiano, que una persona llegara a identificarse como cristiano. Lean y verán un momentico ese párrafo para que lo perciban. Catequesis y liturgia, entonces, eran los dos elementos pedagógicos que ayudaban a que una persona llegara a identificarse como cristiano. Para el siglo IV, que es la época dorada, digamos, del catecumenado, encontramos en los testimonios antiguos de las tradiciones que el catecumenado antiguo estaba constituido en todas las iglesias
más o menos por 4 etapas. O sea, ya todas iban unificándose como en una estructura, en una pedagogía que se componía como de 4 momentos, y una constante muy grande en esta institución del catecumenado era su carácter de exigencia. El catecumenado como institución era muy exigente. O sea, habían ciertas exigencias ineludibles que había que cumplir. En definitiva, para el catecumenado era muy importante la conversión. La conversión era la que iba marcando el ritmo del proceso. Entonces vamos a acercarnos un poquitico, como estamos acercándonos a la institución del catecumenado antiguo para luego entender la propuesta catecumenal del presente. Vamos a ver cómo era un catecumenado a grandes rasgos. Habría que, porque tampoco no estamos haciendo un curso ni una charla de arqueología, digamos, cristiana, de arqueología sacramental, sino que vamos a hacer una panorámica de cómo se realizaba un catecumenado en la iglesia antigua. Entonces, lo primero es que vamos a hacer la imagen mental de que un catecumenado se realizaba en 4 etapas. La primera de las etapas se llamaba la etapa misionera o etapa de evangelización. Ahí tenemos a nuestra cristiana haciendo su etapa misionera o etapa de evangelización, ahí pregonando el evangelio. Y fíjense ustedes, muchachos, hermanos catequistas, lo que dice allí. Esta etapa de evangelización estaba destinada a suscitar la fe y la conversión entre los paganos mediante la predicación del evangelio. Suscitar, despertar la fe y la conversión iniciales. Interés, inquietud, atracción por la persona de Jesús y el evangelio, y que cuando se lograba suscitar esa conversión, ese interés, esa atracción inicial hacia Jesús y el evangelio, se entraba en un proceso serio de catecumenado mediante un examen en el que se verificaban los motivos y las disposiciones que el candidato tenía para hacerse cristiano. Ojo, lo que nos está diciendo ese párrafo ahí es que la primera etapa era una etapa como de atracción, como de presentación, como de primer acercamiento a esto de ser cristianos. Y cuando se suscitaba esa inquietud, entonces si la persona decía, vea, yo quiero conocer más de Jesucristo, yo quiero saber del evangelio, yo quiero saber de qué es esto, de cómo ustedes viven, de qué viven, entonces a la persona se le hacía un acompañamiento donde se le daban digámoslo así, un acercamiento inicial al evangelio y a la persona del Señor y a la fe y a la condición de ser cristianos. Y si la persona decía, yo quiero ser cristiano, entonces ya después de habérsele dado esa primera etapa evangelizadora o misionera, a consecuencia de esa atracción inicial que se suscitó, pues entonces a la persona se decía, bueno, ¿y usted por qué quiere ser cristiano después de una catequesis inicial que se le ha dado o de una precatequesis? ¿Y usted con qué cuenta para ver si es capaz de hacer este camino? Piensen que podría ser que se hablara pensemos en ese evangelio que dice, ¿quién si va a construir primero no hace cálculos? Entonces aquí habría que pensar que se trata de hacer unos ciertos cálculos, de pensar, bueno, ¿cuáles son los motivos que los llevan a ser cristiano? ¿Por qué usted quiere hacerse cristiano? Ya después de que le hemos presentado un poquitico en términos generales qué es ser cristiano, cómo vivimos nosotros, cuál es nuestra fe, pero no es con muchos detalles, es una cosa muy sencilla, pero si la persona dice, yo quiero ser cristiano porque quiero vivir como ustedes, yo quiero ser cristiano porque quiero aprender porque quiero creer en Jesús y quiero llegar a creer que Jesús orienta mi vida. Entonces, luego se dice, bueno, ¿y qué disposiciones tiene usted? ¿Usted con qué cuenta? ¿Tiene fuerza de voluntad? ¿Se hace consciente de que esto es exigente? ¿Se hace consciente de que esto es largo? ¿De que esto es para toda la vida? ¿De que no es solamente un momentico? Si se va reflexionando sobre eso y la persona dice que sí, se le admitía a la segunda etapa. Pero miren que hay un examen.
ese examen no es de cosas de contenidos, es una revisión de vida. Por eso ese examen nosotros lo podemos llamar de alguna manera escrutar. Se le escrutaba, se le sondeaba el corazón a la persona, pero eso implica tiempo, no es de un día para otro. No es leyendo un folletico y al otro día yo ya quiero ser cristiano, ¿cierto? Bien. Podemos decir entonces que en esta primera etapa hay dos momentos importantes. Primero, la evangelización previa, que en la antigüedad, en esos testimonios que encontramos en los escritos antiguos, se nos dice que cada cristiano evangelizaba en la fe a familiares, amigos y a vecinos, pero lo hacía de una manera sencilla y espontánea. Esta primera etapa es sencilla y espontánea, pero se va hablando un creyente, va dando testimonio de su condición de creyente. Ahora estaba leyendo una pregunta que decía, ¿cualquiera puede ser catequista? Bueno, sí y no. Un creyente, cualquier creyente puede ser catequista, sí, y da testimonio de esa fe. Y tiene que contar con unas disposiciones de tiempo, de dedicación, de querer transmitir la fe, de conocimiento y preparación, como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, sí, cualquiera puede hacerlo y a la vez no, porque cualquiera puede hacerlo siempre y cuando asuman los compromisos que significa ser catequista. Y entonces esas condiciones de ser catequista es ser testigo, ser comunicador, ser acompañante, ser misionero, entonces ser mistagogo. Entonces hay que hacer un aprendizaje para poder ser catequista. Y luego, entonces miren que la evangelización previa es la que suscita la inquietud, y cuando esa inquietud se ha clarificado los motivos y las condiciones, entonces entraba en el catecumenado. Entonces, después de la conversión de la persona, o sea, ese interés por la persona, conversión es esto: yo voy por la vida y acá está el Señor, y yo iba por mi vida de esta manera, pero ahora el Señor se me ha hecho el encontradizo y cambio de rumbo, me dirijo a Él. Entonces, cuando se da esa conversión, que fijo mi mirada en Jesús, que me atrae la condición de los cristianos, se procedía a la entrada en el catecumenado mediante una rigurosa admisión. Entonces ahí estaba la primera etapa. Es la primera etapa que se llama etapa de misión o evangelización. Mírenla ahí. La niña, que es una cristiana, hace una evangelización inicial sencilla y espontánea, y si alguien dice que sí, entonces entra al catecumenado, sí, haciéndole un examen, no simplemente que dice que sí, sino haciéndole un examen que no es de contenidos, muchachos, es de las condiciones, las capacidades y la conciencia de que esta persona quiere asumir y es consciente de lo que implica asumir este estado. La segunda etapa es la etapa propiamente catecumenal, y era un periodo de formación y de prueba que culminaba con un nuevo examen sobre el comportamiento del catecúmeno. Al que entra en esta etapa se le llamaba catecúmeno. Al de la primera etapa lo llamábamos simpatizante. Y en esta segunda etapa es un periodo de formación y de prueba que culminaba con un nuevo examen sobre los signos de conversión de la persona. Es decir, que miren que el criterio para saber que alguien ya estaba caminándole al evangelio y a la persona de Jesús es la conversión, no es el tiempo. No es como nosotros que a veces decimos, uno entra en febrero a la catequesis y el 8 de diciembre ya está listo. No, si le preguntáramos al catecumenado, ¿ese principio funciona? Le diría uno que no, es que no es el tiempo, es los signos de conversión de la persona. O sea, yo a veces hago una pregunta que puede resultar trivial, pero es, ¿cuándo está maduro un fruto? A veces uno va y compra, digamos, sale ahí, va a salir a comprar un aguacate.
¿Cuándo está maduro el aguacate? Cuando yo llego y cojo cualquiera y digo, este aguacate va a estar bueno para el almuerzo. No, el aguacate está maduro no cuando yo lo digo, sino cuando él está maduro. No es una cosa que depende de mí, sino del mismo aguacate. El aguacate, el fruto está maduro cuando está maduro, no cuando yo lo digo. Y lo que yo percibo son los indicios que me permiten darme cuenta que sí, que está blandito, que ya tiene un color, que no está duro, y al gusto me doy cuenta. Entonces lo mismo, es precisamente lo que acontece en el corazón, el proceso, lo que va indicando externamente si uno ya está a punto de dar el fruto. En este periodo catecumenal es muy interesante. Fíjense lo que nos cuentan los documentos antiguos. Los candidatos que ingresaban al catecumenado se les empieza a llamar catecúmenos u oyentes, porque recuerden que la catequesis es hacer eco del evangelio, del querigma. Entonces, ¿qué se necesita en una persona que está en esta etapa? Que oiga, pero no que oiga simplemente físicamente, sino que abra su corazón, el oído de su corazón a Dios, que esté escuchando a Dios, que tenga disposición para escuchar a Dios. O sea que en el precatecumenado hay que empezar a preparar ese terreno de abrir el corazón a Dios, el oído para Dios. Y después del ingreso comenzaba un largo periodo, oigan, largo periodo de formación cristiana en el que habían enseñanzas y exigencias. Entonces había arrepentimiento, se iba dando el arrepentimiento. Por la predicación y la catequesis se iba dando el arrepentimiento. Uno iba viendo que la persona le iba copiando al evangelio porque empezaba a hacer renuncias y rupturas, como Nancy habló ahora. Habían ya momentos de muerte. Por ejemplo, entre algunos rituales de otras culturas y otros ambientes, digamos, religiosos, una manera de expresar el arrepentimiento era quemar la ropa con la que se venía, como para decir, esto es cosas viejas y yo ya ahora voy a tener una nueva vestidura, una nueva condición, una nueva vida. Entonces habían enseñanzas y exigencias, arrepentimiento, fe en la iglesia y vida transformada. Claro, porque en la primera etapa puede que ya nazca el interés por Jesús, pero todavía no es claro el interés por la iglesia y por la comunidad. El interés por quedarse en la comunidad viviendo la fe. Eso hay que irlo suscitando. Decimos que se percibe que el tiempo normal eran 3 años, no de todo el proceso, sino de la etapa catecumenal. ¿Cuánto duraba la primera etapa? Lo necesario para que se suscitara el deseo por Jesús. Eso dependía del corazón de la persona. Pero más o menos el catecumenado podía durar unos 3 años, esta segunda etapa. Y a veces podía ir más larga, o a veces se podía abreviar. En algunos catecúmenos excepcionalmente preparados se abreviaba, ya que lo decisivo no era el tiempo, sino la conducta. La conducta que revela la conversión interior. La conducta que revela si yo estoy copiándole al evangelio. Fíjense, ahí hay una cosa interesante que se necesita reflexionar. Y cuando se llegaba al momento del examen y uno pasaba porque estaba dando signos de conversión en Jesucristo, entonces llegaba el momento en que si usemos la figura del aguacate, este aguacate ya está listo, ya está maduro, este aguacate ya dio su punto, ya está para el almuerzo. Entonces, llegaba el momento en que se elegía este ya está listo. Y en el momento entonces aparecía el momento de la admisión al bautismo, y que fue muy importante desde los comienzos de la iniciación. Este momento era un ritual y celebrativo donde se señalaba a la persona que se elegía, que se decía, ya tú estás dando signos de conversión y de madurez cristiana. ¿Y cuáles eran esos signos? El arrepentimiento de los pecados, la aceptación de la fe de la iglesia y el deseo de seguir transformando su propia vida. Entonces miren que ahí habían unos criterios.
Los criterios es, hombre, esta persona se está arrepintiendo de su vida de pecado, quiere cambiar su vida, acepta ya la comunidad de la iglesia. Entonces, si la gente decía sí, pues entonces ya iba dando signos. Si uno percibía que la persona estaba tratando de vivir según el Evangelio, entonces ya habían unos signos que le permitían a uno decir, esta persona ya está haciendo un esfuerzo significativo por vivir como cristiano. Era entonces un nuevo examen sobre la conducta de los catecúmenos durante el tiempo de la instrucción en el que intervenían los padrinos. Los padrinos eran tenían un protagonismo muy interesante durante todo el proceso del catecumenado. O sea que estaban en el catecumenado concursaban los padrinos, los catequistas y también otras personas de la comunidad que servían como padrinos comunitarios. Estaban los padrinos para el sacramento y los padrinos de la comunidad, quienes acompañaban a sus catecúmenos. Cuando ya se señalaban y se elegían a las personas, cuando decíamos ya este ha dado un punto, ya este revela que sí puede, que está caminándole a la fe en Jesucristo, entonces estas personas que se admitían a los sacramentos o a la iniciación, que se admitían y decían ya ustedes son admitidos para que reciban los sacramentos del bautismo, la Eucaristía. Entonces, a ellos que se elegían se les llamaban benditos, elegidos, competentes o iluminados. Fíjense que los nombres tan interesantes que se les asignaba al catecúmeno que se elige. Entonces uno era simpatizante, catecúmeno y elegido. Pasaba a ser elegido. Vamos a verlo así. Ya hemos dicho, la primera etapa, la misionera, había una evangelización inicial, básica, espontánea, informal, digámoslo así, que suscitaba una inquietud y una atracción por la persona de Jesús. Y si a mí me clarificaban esto de la condición cristiana, pues entonces yo pedía ser admitido al catecumenado. Si yo daba signos de ser consciente de lo que significa esto, entonces era admitido al catecumenado. Y en la etapa catecumenal, entonces se hace el catecumenado como un tiempo largo de instrucción, de iniciación a la vida cristiana, y cuando yo ya daba signos de conversión, de vivir como cristiano, entonces aparecía la elección. Hasta ahí vamos. Llegamos a la tercera etapa, la etapa cuaresmal. Fíjense el nombre, la etapa cuaresmal. Era una etapa de pocas semanas. La anterior duró 3 años, ya esta es una etapa de pocas semanas de duración. Y era una preparación intensiva al bautismo y a la Eucaristía, que se celebraban ¿cuándo? En la noche de la vigilia pascual, que culminaba con la celebración sacramental. Es decir, en el tiempo cuaresmal, el catecúmeno que ha sido elegido para que en la Pascua sea iniciado sacramentalmente, entonces va a tener el tiempo de la cuaresma para recibir una preparación intensiva al bautismo y a la Eucaristía, que se llevarán a cabo en la noche de la vigilia pascual con la celebración sacramental. Vamos a mirar que esta segunda etapa coincidió con la cuaresma y durante este tiempo, por eso se llama cuaresmal, y durante este tiempo, esta etapa tenían lugar los escrutinios. Los escrutinios eran unos exámenes en los domingos tercero, cuarto y quinto de la cuaresma, y también habían exorcismos, bendiciones, y se realizaban unas entregas. ¿Qué se le entregaba al que había sido elegido? Se le entregaba el evangelio, se le entregaba el símbolo, es decir, el credo. Ya ahora te entregamos el símbolo para que tengas identidad con nosotros, porque el credo condensa y recoge la identidad del cristiano. ¿En qué creemos los cristianos? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y en todo esto que hay allí, entonces ustedes van entendiendo por qué los domingos siempre hay profesión de fe, porque es que el credo nos da identidad.
la realidad de lo común, lo que nos une, es esta fe, esto que profesamos y en lo que todos creemos. Entonces se entregaba el evangelio, se entregaba el símbolo, o sea, el credo, y se hacía la entrega de la oración dominical, que es el Padre Nuestro. Fíjense que había una pedagogía. Como usted ya está dando signos de que está listo y va ahora a insertarse plenamente a la comunidad, celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana y va a quedar plenamente iniciado, ahora le vamos a hacer las entregas de aquello con lo que hay que vivir toda la vida y nos da identidad. El Evangelio, porque desconocer el Evangelio es desconocer a Jesucristo. El símbolo, porque entonces allí está aquello que, digamos, a través de una fórmula litúrgica condensa lo que nos da identidad, lo que creemos y en quien creemos, Dios, a quien confesamos, porque el Evangelio, a través del Evangelio, en la persona de Jesús, nos ha revelado y nos ha enseñado a llamar a Dios Padre. Miren que hay una pedagogía muy interesante. Y esto, cuando se hacen entregas o celebraciones litúrgicas con sentido, es mistagogía. Es mistagogía. Entonces, fíjense qué tan importante, no que a uno le den una hojita con un credo, sino que haya una razón de ser, porque a mí me enseñan el credo y porque yo profeso el credo. En algunas parroquias ha ido comenzando a aparecer que vísperas de la primera comunión se profesa la fe. He visto ese testimonio como en algunos lugares, que prenden la velita y en esa misa los niños profesan la fe. Pero no tendría que ser simplemente que ese día antes de la primera comunión el niño profesó la fe, sino que eso tiene que tener una razón de ser. El niño de verdad profesa ya la fe. El joven de verdad profesa la fe. El adulto profesa la fe. Dice, creo de verdad. Y expresa, creo en Dios a través de una fórmula que nos han enseñado y que hemos aprendido. Entonces, fíjense qué interesante esto. Y luego, pues entonces, después de la cuaresma, llegaba la noche en que se celebraba el sacramento. La celebración sacramental se celebró preferentemente el bautismo en la vigilia pascual. Los primeros testimonios hablan de que se hacía en agua que corría, entonces junto a un río o una fuente, agua que corría. Y miren acá, vamos a leer un poquitico como esta parte que es muy interesante, porque esta partecita nos presenta cómo se llevaba a cabo esa noche de la vigilia pascual o cómo se acercaba a recibir los sacramentos de iniciación. Entonces, yo lo voy a leer para que ustedes fijen allí su mirada solo en el texto. Los bautizandos, es decir, los que iban a ser bautizados, se lavaban el jueves santo, ayunaban el viernes, velaban el sábado, en cuya noche participaban en las últimas lecturas e instrucciones de la vigilia. Al amanecer del domingo, con el canto del gallo, se acercaban los bautizandos a las aguas, se desvestían, primero los muchachos, luego las muchachas, luego los adultos, y luego los hombres y luego las mujeres, en orden y por separado. Se desvestían, se disponían a la apertura de los sentidos, el efetá, ábrete. Efetá significa ábrete, para que se abra el corazón, para que se abra la vida, para que se abra el oído, para que se abra la boca. Acuérdense de esos signos de Jesús que pronuncia efetá y toca el oído y toca la lengua del sordomudo. Se hacen las renuncias vueltos a occidente, es decir, mirando al occidente, la persona hace sus renuncias. Estoy renunciando a mi viejo hombre, estoy renunciando a mi vieja condición de pecado, estoy renunciando a lo que antes era mi seguridad, estoy renunciando a lo que antes no era de Dios y ahora proclamo mi credo. En Roma se hacía mirando a oriente. Y recuerden que como el sol sale por el oriente, nos visitará el sol que nace de lo alto. Después de las renuncias, eran ungidos con óleo de los exorcismos,
en el pecho y la espalda o en todo el cuerpo, y pasaban luego donde estaba el obispo. Finalmente eran bautizados con una triple inmersión junto a un triple interrogatorio y profesión de fe. Miren que algunos de esos elementos persisten hasta hoy en los ritos del bautismo. Después de salir de las aguas, bautizados, miren que antes eran bautizandos, o sea, a los que iban a recibir el bautismo, ahora son los bautizados, o sea, que ya están bautizados, eran ungidos con el óleo consagrado por el obispo, el crisma actual, y se ponían de nuevo sus vestidos. Fue significativo más tarde la vestidura blanca. Entonces, en un primer momento no estaba y luego empezó a coger fuerza el sentido de la vestidura blanca. Claro, porque yo ya era una nueva criatura, estaba y ahora me revestía de Cristo. Y la pureza simbólica que expresa el rito del bautismo. Entraban en la iglesia donde les esperaba el obispo, quien les imponía las manos y los ungía con el óleo de acción de gracias, la tercera unción, que corresponderá más tarde a la confirmación. Fíjense la unidad sacramental, el bautismo y la confirmación y la Eucaristía se recibían en una sola noche, por un solo ministro, el obispo. El obispo luego los signaba en la frente y les daba el beso de la paz. Las personas que acababan de nacer a la fe por el sacramento, eso significa neófitos, los que acaban de nacer, piensen en ese evangelio de Jesús, hay que nacer del agua y del espíritu. Los neófitos ya podían intervenir en la oratio fidelium, es decir, en la oración de los fieles de la comunidad. ¿Por qué? Porque ya han entrado a ser parte de la comunidad plenamente. Ahora ya están, ya no son simpatizantes ni personas que desean acercarse a la comunidad y que la comunidad está acompañando a ver si sí, sino que ya ahora ustedes y nosotros somos los mismos. Somos la comunidad de los cristianos, somos la iglesia. Se daban entre sí el beso de la paz para expresar la comunidad, la fraternidad y la comunidad, la hermandad, ya somos hermanos, el sacramento nos ha hecho hermanos, miembros de la misma comunidad, presentaban sus ofrendas y gustaban de la comunión, es decir, se acercaban a comulgar por vez primera. En algunas iglesias hubo un signo, además de la comunión con el pan y el vino, se les ofrecían leche y miel, que eran signos de la tierra prometida. Acuérdense que en el Antiguo Testamento encontramos esas palabras, una tierra que emana leche y miel. Fíjense qué bonito todo esto que estamos viendo. Entonces estamos viendo que en la primera etapa hay un anuncio sencillo que genera interés, que si se clarifican las motivaciones que ese interés suscita, una persona pide ser admitido al catecumenado. Cuando comienza el catecumenado, que es una formación de iniciación a la vida cristiana, que puede ser largo, se va escrutando el corazón de la persona a ver si hay signos de conversión, hasta que se elige, porque ya da signos de conversión, y se celebra los sacramentos. Y se inicia el tiempo de la cuaresmal, donde en ese tiempo cuaresmal las personas viven la intensidad de la preparación a los sacramentos, tienen los escrutinios y las entregas, y esta etapa culminaba con la celebración sacramental. Ahí van viendo las 3 etapas del catecumenado antiguo que llevamos hasta el momento y vamos a ver la última etapa. Es la etapa del tiempo pascual en la que se nos desarrollaba la catequesis mistagógica. Miren la imagen, ya son personas de la comunidad que ya están comulgando, y piensen que este dibujito es muy interesante, el de los 2 que ya han comulgado y están allí orando, porque ellos son conscientes que haber recibido la comunión es una experiencia mística,
de encuentro, de haber recibido a Jesús, de vivir la comunión, no solo sacramental, sino con la comunidad, con Dios y con todo lo que implica ser cristiano. Vivir como cristiano, celebrar como cristiano, orar como cristiano y actuar como cristiano. Entonces, la etapa del tiempo pascual era la etapa en la que se desarrollaba la catequesis mistagógica. Entonces, era una etapa que se llamaba pascual o mistagógica. Esta etapa mistagógica se desarrollaba sobre todo durante la semana de la Pascua, lo que llamamos la octava de Pascua. Y los que acababan de hacerse cristianos por la celebración del sacramento iban esa semana todos los días a la iglesia para recibir las catequesis mistagógicas o sacramentales. Son famosas las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén, son famosas las catequesis de Ambrosio de Milán. Busquen, por ejemplo, hay algunas de ellas que se pueden descargar por internet o ver en páginas web, páginas de internet, y son muy hermosas. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén tiene 5 catequesis mistagógicas muy interesantes, muy hermosas. Entonces aparecían las catequesis mistagógicas, los neófitos iban esa semana todos los días a la iglesia, recibían la catequesis mistagógica y a la vez participaban de la Eucaristía. ¿Con qué objeto, con qué finalidad? De que ellos, recién bautizados, tomasen conciencia de los símbolos experimentados, es decir, se hiciesen consciente del profundo significado de los sacramentos que acababan de recibir. Ojo, una cosa es una charla o una catequesis que me explica a mí cómo se desarrolla una liturgia, que yo no sé si eso podría ser una catequesis, una charla, donde a mí me explican cómo se desarrolla un bautismo, y otra cosa es que a mí me ayuden a descubrir el sentido profundo de los signos y los gestos, mistagogía, de esa celebración. Piensen que a veces puede pasar que nosotros creamos que es suficiente con que le expliquemos a una persona para un bautismo cuáles son los momentos y cómo se dan los pasos del bautismo. Entonces, cuando el padre les pregunte el nombre, digan el nombre. Cuando el padre les pregunte qué van a pedir a la iglesia, digan el bautismo o la fe. Cuando el padre les pregunte a los papás que si están conscientes de la responsabilidad, ustedes dicen que sí. Y cuando les pregunte a los padrinos, también. A mí me están explicando ahí como cuál es el rito. Otra cosa es el sentido profundo y simbólico del rito, que sería lo mistagógico. Entonces, fíjense qué interesante esto. Por eso la semana pasada hablamos de mistagogía, para que vayamos teniendo claro que ahí tenemos una tarea para perfeccionar, para que adquiera más gusto y más sentido las celebraciones de nuestra fe. En algunas iglesias se les instruía también sobre los compromisos morales, sobre lo que significaba ya seguir viviendo como cristianos. No significa que apenas en este momento apareció la exigencia moral. No, recuerden que en la etapa catecumenal los signos que se escrutaban serán los de conversión, pero acá se les instruye sobre ciertas exigencias morales, se les recuerdan las exigencias morales que se adquieren cuando uno se hace cristiano. Y curiosamente, durante esta semana, los neófitos iban vestidos con vestidura blanca a la iglesia, a esa semana mistagógica. Entonces, miren lo que hemos visto en esta mañana. Hemos visto la etapa misionera del catecumenado antiguo, hemos visto ya, acabamos de ver la etapa catecumenal, acabamos de ver también la etapa cuaresmal del catecumenado antiguo, y ya entonces en la etapa pascual, habiendo recibido los sacramentos de iniciación cristiana, la persona participaba en la semana de la Pascua de las catequesis mistagógicas. Entonces, ahí vemos ya un panorama del catecumenado antiguo. Eso del catecumenado antiguo, inclusive como por cultura general, es muy interesante y es muy largo, porque entonces nos permite descubrir los orígenes, los sentidos. Y yo le recomendaría al que se apasione por
por la lectura y tenga tiempo y quiera profundizar eso, leas esas catequesis, las catequesis de los padres de la antigüedad, las catequesis de Cirilo de Jerusalén, de San Ambrosio de Milán, léanselas porque allí van, de Teodoro de Mopsuecia, entonces allí van a encontrar mucho aprendizaje. Vamos a decir, entonces, ¿qué descubrimos detrás de esta presentación tan breve que les he hecho y de alguna manera superficial porque no nos da más el tiempo, pero como una introducción y como un primer acercamiento para los que no habían tenido un acercamiento es suficiente, para los que ya tenían algún acercamiento a este tema les recuerda algunas cosas o vuelve y nos actualiza, pero a todos nos hace bien tener claro esto y entonces podemos llegar como a estas dos conclusiones. Que en el catecumenado antiguo, en primer lugar, el acento se ponía en la conversión, luego en la educación de la fe y para terminar con la catequesis de los sacramentos. Entonces, fíjense cómo lo que se estaba constantemente evaluando o monitoreando y revisando era si se estaban dando si se estaba dando la educación en la fe y finalmente si se celebraban los sacramentos. ¿Cuándo era el momento oportuno para celebrar los sacramentos? Qué interesante eso. Y luego tenemos que decir que también un punto neurálgico, o sea, fundamental de la catequesis catecumenal del catecumenado fue la catequesis previa a los sacramentos y la catequesis posterior al sacramento. La etapa cuaresmal y la etapa pascual son momentos catequéticos intensos y en el centro, después de la cuaresma y antes de la Pascua, pues estaba el sacramento del bautismo y de la iniciación cristiana, que además de ser iniciación en la historia de la salvación, era educación en las costumbres cristianas, o sea, la moral y el aprendizaje de la vida comunitaria, porque no se recibe el sacramento para marcharse, sino para quedarse viviendo la fe en la comunidad. Bueno, vamos concluyendo. Miren que aquí está pues como una síntesis de unas neurálgicas en el catecumenado. Vamos concluyendo y vamos a decir lo siguiente. En la actual renovación del catecumenado, sugerida y pedida por el Concilio Vaticano II, ha influido considerablemente la experiencia del catecumenado antiguo. Por eso hoy hicimos un acercamiento al catecumenado antiguo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la experiencia actual del catecumenado moderno tiene mucho que ver con el catecumenado antiguo. Sin embargo, miren lo que dice a continuación, pero evidentemente no se trata hoy de repetirlo al pie de la letra. O sea, no se trata cuando la Iglesia pide que recuperemos la institución del catecumenado, no se trata de decir, entonces hay que hacerlo con estas mismas exigencias, hay que hacerlo con estas mismas duraciones y estas cosas, no, sino que contemplando la institución antigua del catecumenado, nosotros seamos capaces de inspirarnos para realizar el catecumenado moderno, actual, porque cambian los tiempos, las circunstancias, los lugares, las motivaciones, la duración, los afanes de la vida de las personas. Y miren lo que dice este autor tan interesante. Sin querer reproducir hoy lo que los cristianos primitivos hicieron entonces, tenemos que inspirarnos en su espíritu, en sus esfuerzos e incluso en sus fracasos para lograr hoy día una iniciación mejor a la vida cristiana. Entonces, este acercamiento al catecumenado antiguo es lo que nos da entrada para que nosotros nos inspiremos, guiados por el Espíritu Santo, para ver qué podemos hacer hoy al servicio de la iniciación cristiana, que sea lo que el Señor quiere y lo que la Iglesia necesita.